polvo y miseria, bonito día. Aquí para hablar de Mateo 13, ¿no? Que es la historia de las parábolas, llamadas parábolas del reino. Y pues aquí estamos, Ernie, con esta gran y poderosa botella de whisky que me trajiste, porque yo, por la gracia de Dios, soy libre. Pues sí, quieres hablar hoy de la parábola del trigo y la cizaña. Porque me llegó este ejemplo de, yo creo de una forma la persona quería decir, no seas tan radical, porque hablas, y aquí estamos hablando mucho de la tema del falso Pablo, que sí, ha creado para mí personalmente muchas separaciones, más sí, tengo paz, solo a veces cuando queremos hablar, congregarnos y las pláticas ayudan a edificar, y en esto, tocando este tema, es para muchos fuerte, porque Pablo sí es una figura muy importante en el cristianismo. Así es el ídolo mayor. La explicación era como un ejemplo de esta parábola donde entró el enemigo y Dios al final dice, deja que crezca. Es decir, que en ese sentido no tienes que preocupar, no tienes que hablar, no tienes... Debe preocupar, no, más es la idea de que deja las cosas como son hasta el final, y Dios va de una forma, es no hablar esas cosas, no mover, no poner atención, porque al final Dios va a arreglar todo. No, esa lectura es mezquina y miserable. El hecho de que Yeshua haya dicho que dejemos crecer junto el trigo y la cizaña no quiere decir en ningún momento que no hablemos. Pero bueno, antes que esta explicación sobre esta parábola, está una antes y más importante. La cizaña que un enemigo introdujo no solamente son las doctrinas, no solamente es el cristianismo, no solamente es la criatura vieja. En primer lugar es la simiente cainita, que la introdujo Satanás desde el principio en el huerto del Edén. Bueno, eso para que quede claro. No vamos a hablar ahorita de esa dimensión, nada más para que quede claro, sino que vamos a hablar de la cizaña que el enemigo introdujo, y que a fin de cuentas es, en uno de sus significados, es el cristianismo. Porque si yo digo que es cizaña que el enemigo introdujo en la iglesia, esto no es cierto, esto no es correcto, porque en la iglesia del Mesías no entra la cizaña, nunca ha entrado. Esto lo digo porque hay muchos cristianos que creen que el cristianismo sí es de Dios, pero se han infiltrado doctrinas de demonios. O sea, está contaminada de doctrinas de demonios, pero eso no es correcto, no es exacto. La verdad es cruda. El cristianismo es la cizaña, es la réplica barata y miserable de la iglesia del Dios vivo. El punto que tú mencionas de si por el hecho de que Yeshua haya dicho dejen crecer trigo y cizaña juntos, esto implica callar, pues no sé de dónde sacaron esto los que creen esto. Era más que va solito se resolver. Bueno, eso sí, y bueno, Yeshua dijo déjenlo hasta el tiempo de la siega. Y sí, cuando todos los escogidos, el trigo, sean juntados en uno, en el alfolí de Dios, pues va a quedar la cizaña nada más, la cual también será juntada para ser lanzada al lago de fuego y azufre. Por eso es que el tema tiene que ver con los cainitas, pero no se restringe a eso. También hay que ver la dimensión de la cizaña como el cristianismo, anticristo hoy por hoy más grande de la tierra, porque es una religión que está diseñada para difamar a Jesús y para engañar a las personas creyendo, haciéndoles creer que tienen el conocimiento de Dios o que tienen una relación con Dios, que tienen vida eterna y bla, bla, bla. Pero cuando vamos a ver los frutos de los cristianos, pues con todo respeto, no vemos, yo no lo veo. Sí se ve una imitación, eso sí, pero bueno, los que tienen la unción no pueden ser engañados, saben distinguir lo que es la unción del Señor y la imitación del diablo. Y hablando de interpretaciones o la dimensión más de esta parábola, vamos a hablar de las dimensiones. Hablaste que introdujo tiene mucho que ver con la semiente de Caín. Así es, y ese es un tema nodal. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña tiene varias aristas. Una son los cainitas, otro es el cristianismo, otro es el hombre viejo, porque también la criatura vieja es la cizaña, que tenemos que someter viviendo en juicio. En cuanto al trigo y la cizaña, con relación a las dos, obviamente, al no saber
quiénes son los cainitas, no hay ningún problema, porque la palabra es para todos y el amor de perdón es para todos. Por eso es que es tan delicado pensar que podemos identificar a la simiente de cainita. Y hay toda clase de teorías conspirativas acerca de la marca de Caín. En ese sentido remitimos al libro Las dos simientes. Las personas que lo quieran pueden pedirlo por PDF y se les manda, porque si no conocen esta revelación, no se puede entender la Biblia. Es que esto no tiene sentido sin los cainitas. ¿Dónde piden? polvoymiseria@gmail.com. Entonces, lo que mencionabas al principio, mantengamos una actitud pasiva y silente y no hablar, eso es del diablo. Uno sí decir, si llegas con un tema que divide, que ponga a la gente inconfortable, ¿cómo hablar que hay un falso Pablo? Este básicamente es el demostrarlo con versículos también, no solamente hablar que yo pienso, es demostrar Jesús habló, Pablo habló. Esta forma estás dividiendo. ¿Qué dice Jesús de dividir? Bueno, en ese sentido Yeshua dijo, no vine a traer paz, sino a traer disensión, en el sentido de que su palabra es piedra de choque y impacta. Y como dice en Hebreos 4:12, la espada de la palabra es un arma de dos filos que penetra hasta adentro, discierne y redarguye. Entonces, claro que la idea de dos Pablos, uno falso y otro verdadero, pues es escandaloso, pero a mí me parece más escandaloso el cristianismo, el cual justamente es una hechura pues de Pablo, porque otra vez vuelvo a un argumento simple y sencillo. Me parece más escandaloso el show que hay en el cristianismo, o sea, porque no es más que un show, como todas las religiones. Y me da tristeza pues ver a tantas personas simplemente engañadas que no conocen verdaderamente a Dios por revelación, porque a Dios se le conoce por revelación directa de Dios. O sea, no te lo puede revelar Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Aquí el que revela es Jesús. Y hay muchos de Dios adentro, atrapados allá. No, pues esa es la tirada, que están allá atrapados muchos escogidos y escogidas. Pues si no pensara así, no estaría por la gracia escribiendo ese documento. Entonces, claro, la intención es que salgan de ahí, salí de ahí, pueblo mío, salí de Babilonia, salí de Jezabel, porque el cristianismo simbólicamente se llama Jezabel. He visto también el ejemplo de salir como Abraham, y esta también enoja, ¿sabes? Pues sí, Abraham tenía que salir, mas uno dice, si ya estoy salvo, ¿cómo me dices que tengo que salir de mi salvación? Sí, no hay mejor ejemplo que el de Abraham. Génesis 12, Lech Lejá, sal de tu casa, lo que incluye sal de tu religión, porque él seguía la religión de los babilonios, la religión más antigua. La pregunta sería, ¿en qué casa uno realmente está? Recuerdo un sueño que tenía años atrás, que no entendí, mas entendí después. Nada que estamos aquí para interpretar sueños, mas tenía un significado. Y recuerdo que yo estaba en una bonita Casa Blanca, que era como una iglesia del sur de Estados Unidos, es bautista. Y no diciendo que era bautista, más es que yo recuerdo. Quería entrar, salir del mundo, un brazo negro se me agarró y trató de mí y me escapé. Y dice, ¿cómo es que un brazo negro salga de un lugar así? Porque los lugares más turbios son las iglesias, no hay dudas. No hay duda, son los burdeles más grandes, los negocios más grandes. Y ya se perdió el concepto de lo que es una congregación, pero Yeshua lo define con precisión meridiana. Donde estén 2 o 3, ahí estoy yo. Así que aquí estamos tú y yo, Ernie, y aquí está él, pues aquí hay una congregación. Y si estamos en el teléfono congregados, eso es una congregación. ¿Por qué? Porque pues, esto nos llevaría al falso Pablo, ¿no? Que pues mejor el libro, mejor el libro. De hecho, sin el libro es imposible demostrarlo. Hay mucha, como dijiste, 7 categorías, 90 cuadros bíblicos de Pablo que tienen que pasar por la prueba de la parafina del Espíritu Santo. A ver si empalman y son filiales a las palabras de Jesús.
Entonces es un cotejo exhaustivo. Entonces pues es cuestión de tiempo, primero Dios. Yo calculo que para marzo, pero también estoy contemplando la posibilidad de que hoy me dé un infarto o que se caiga el edificio o que me atropelle un camión. Y bueno, pues hay muchas personas que comentan, en especial hay una hermanita que no la conozco físicamente, creo que vive, no importa dónde vive, pero siempre me está acusando de ser negativo, de tener un verbo negativo. Y bueno, me da risa y mucha ternura porque juzgan por las apariencias y tienen miedo de ver la verdad. Hay todavía mucha gente que cree que ellos pueden decretar y que... Un punto grande es de no estar pensando tanto en nuestra muerte, estamos pensando en estar con Él. Bueno, es que esto es parte del juicio, esto es parte de la sobriedad, porque cuando Yeshua dice sed sobrios, y no se refiere a que no tomemos alcohol, se refiere a que seamos sobrios del pecado. La sobriedad es espiritual, nada tiene que ver con el alcohol. Y para estar sobrios es necesario recordar a cada momento, por la gracia, no solamente que estamos vivos de milagro, lo cual ya es una gran bendición porque nos lleva a vivir en la gratitud. También hay que estar preparados por si el Señor hoy nos lleva. Y esto no, pues yo no lo digo deprimido ni mucho menos, al contrario, lo digo bien contento. En ese sentido el buen Pablo dice, pues morir es ganancia, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero el falso Pablo, a renglón siguiente, dice, pues de manera que quedarme aquí, pues es por ustedes. Pues tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pues no te quedes por mí. Pues aquí el único indispensable es Yeshua. Y bueno, es fascinante esto de Pablo, pero sobre todo es aterrador. Primero Dios con el libro, lo vamos a poner en PDF, claro que sí, primero. Excelente, hermano, que disfrutas el whiskycito. Así es, salud, delante de la presencia de Dios y a su hora, dentro del manual divino. No en la calle, no con amigos y la fiesta, es para dar gracias. Y eso es todo. Deja de ser religioso. Polvo y miseria. Sencillo. Y maldad,